La cámara abre con un plano cerrado de una mujer mayor, de pie frente a una ventana empañada por el frío de la mañana. Afuera, en el jardín, su nuera ríe con desparpajo mientras alza una copa de vino frente a un grupo de invitados. Un moño rojo decora la reja principal, como si celebraran una nueva etapa, una nueva adquisición. Lo que celebran es la nueva propiedad. Esa misma casa que la protagonista ayudó a levantar, ladrillo por ladrillo, con su esposo. Pero ahora, ahí está ella, al otro lado del cristal, invisible para todos. Me dejaron fuera de todo. Mi esposo murió, y no me preguntaron ni qué quería hacer con su nombre. Esa frase, dicha con voz temblorosa, es la primera que se escucha, mientras la cámara se aleja lentamente, dejando entrever el rostro de una mujer con dignidad herida pero mirada firme. El sonido del brindis se funde con una música tensa. El contraste entre la algarabía del jardín y el silencio helado del interior crea una sensación de desamparo insoportable. No hay flores para ella. No hay sillas dispuestas a su alrededor. Las risas que una vez le alegraban la casa ahora son cuchillos que rasgan su memoria. Y aún así, se mantiene de pie. Ni una lágrima. Solo un parpadeo lento, como si cada recuerdo pesara demasiado. Después de tantos años, de tanto esfuerzo, me quitaron hasta el lugar en la mesa. Ella no habla al espectador aún. Se habla a sí misma. A la mujer que alguna vez fue, a la que luchó por esa casa, por ese techo, por esa familia. Los primeros planos emocionales revelan más que palabras, la arruga del ceño apretado, la mano temblorosa que se aferra a la cortina, el anillo de bodas que todavía lleva puesto, aunque su esposo ya no esté. Todo comunica pérdida, traición, y un silencio que duele más que cualquier grito. Su mirada baja hacia una caja de madera escondida bajo una mesa. Allí, dentro de un sobremanila, está guardada una verdad que nadie más conoce. Lo que nadie sabía es que yo tenía algo que podía cambiarlo todo, la escritura original. Corte seco. Se produce un silencio. Y esa frase cae como una sentencia. El espectador, de inmediato, necesita saber más. La narración retrocede por un instante, sin dejar del todo el presente. Ella recuerda el momento en que firmaron la escritura original con su esposo. Fue un día simple, sin lujos, pero lleno de significados. Lo firmaron en la cocina, sobre el mantel de flores, mientras reían por lo poco que sabían de abogados y trámites. Dijimos que todo sería de los dos, hasta el último día. Y lo fue. Hasta que él partió. Y entonces, como si el amor no hubiera importado, los papeles empezaron a moverse sin ella. Como si el compromiso compartido pudiera borrarse con una firma apurada. Pero ella guardó la suya. La verdadera. Me borraron como si nunca hubiera existido. La frase no busca lástima, busca justicia. Y no justicia legal solamente. Justicia emocional, memoria. Ser reconocida por lo que fue, esposa, madre, compañera. No una figura de decoración en la casa. No una señora mayor que estorba. No una carga. El video hace un breve paneo por fotos antiguas, ella joven, sonriente, junto a su esposo en la obra de la casa. Ella dando los primeros pasos con su hijo. Todo lo que construyó con amor. Todo lo que, ahora, su nuera presume como suyo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. El rostro de su hijo aparece en sus pensamientos. No como es hoy, sino como fue. Niño de mejillas redondas, siempre aferrado a su falda. Yo lo crié con las manos rotas de fregar y con la espalda doblada de cargar. Pero ahora, él ni siquiera la miraba a los ojos. Me dijo que era mejor que me fuera a vivir con mi hermana, que aquí ya no tenía espacio. Su voz no tiembla de dolor, sino de incredulidad. No por lo que perdió, sino por quien se lo arrebató. El hijo que alguna vez juró protegerla. La escena regresa al presente. La nuera entra a la sala con tacones firmes. Pasa frente a ella sin saludar. Habla por teléfono sobre remodelaciones, como si hablara de un lugar vacío, no de una casa con historia. Quiero tirar esa bodega vieja. Está llena de porquería. La bodega, donde ella guarda las cartas de su esposo, su máquina de coser, los libros con las dedicatorias de aniversario. Porquería, le llama. En ese momento, la protagonista no reacciona con furia, sino con una paz peligrosa. Porque ya no necesita gritar.
lo único que necesita está guardado bajo llave. Las cosas no siempre se ganan hablando fuerte. A veces se ganan esperando el momento justo. Así piensa mientras se sienta frente al sobre que lleva años sin abrirse. Sabe que lo que contiene no es solo un papel. Es el testimonio de una promesa. Un acto de amor que ahora es un arma de dignidad. La escritura original. La que firmaron cuando no había nada más que confianza. Y esa, ni la nuera ni su notario barato podrán anularla. En su voz no hay odio. Hay certeza. Un cambio sutil en la música anticipa que esto no será una historia de derrota. Será una historia de memoria, de resistencia silenciosa, de una mujer que nunca dejó de creer que su historia valía algo. Podrán hacer fiestas, colgar moños, cambiar las cerraduras, pero la verdad sigue a mi nombre. El rostro de la protagonista se endurece. Ya no está temblando. Está lista. Porque lo más fuerte de esta historia aún no ha comenzado. Y aunque nadie lo espera, ella está a punto de reclamar lo que le pertenece. Me borraron. Pero no contaban con que aún existo. Esa será la última frase de esta introducción. Dicha con calma, mirando a la cámara por primera vez. No hay gritos, ni lágrimas. Solo la fuerza serena de quien ha guardado silencio demasiado tiempo, y ahora ha decidido hablar. Corte. Silencio. Música final suave que se funde con un fundido a negro. El espectador no puede apartarse. Porque esta no es solo la historia de una herencia. Es la historia de una mujer que vuelve a tomar su lugar. Antes de que todo se convirtiera en disputa, papeles y silencios incómodos, hubo amor. De ese amor sencillo, de miradas cómplices en medio del cansancio, de abrazos compartidos al volver de una jornada larga. Ella lo conoció cuando apenas tenía 23 años. Él trabajaba como ayudante de albañil, y ella cosía en casa ajena. Se cruzaron en una parada de autobús y, entre sonrisas tímidas y palabras prestadas, empezó algo que nunca pensó que marcaría su vida para siempre. No teníamos nada, pero él me miraba como si ya lo tuviéramos todo. Esa fue la primera promesa que no se escribió en ningún papel, pero que se grabó en su alma. La primera vez que hablaron de tener una casa fue una noche sin luz. Estaban sentados en el suelo, compartiendo una cena improvisada a la luz de una vela. Él le dijo que algún día construiría un hogar donde ella no tuviera que preocuparse por nada, ni por el frío, ni por la lluvia, ni por el hambre. Ella le creyó. No porque él tuviera dinero, sino porque tenía palabra. Con los años, ambos trabajaron como si cada ladrillo fuera una parte de su cuerpo. A veces él construía durante el día y, por la noche, ella vendía comida frente a una escuela. Todo lo que hicieron, lo hicieron en conjunto. La casa no llegó de golpe. Empezaron con un terreno baldío, sin más techo que un plástico grande y 2 cobijas compartidas. Aún recuerda lo orgullosos que se sintieron el día que colocaron la primera lámina. Fue como si el mundo les diera un aplauso silencioso. No había muebles caros ni paredes lisas, pero había risa, amor y un sueño común que los cobijaba cada noche. Cada vez que llovía y el agua no se metía, sentíamos que estábamos logrando algo grande. Porque no necesitaba lujo, solo saber que lo estaban haciendo juntos. Cuando por fin levantaron la primera habitación de cemento, lo celebraron con un pan y una vela. Él le dijo, esto es solo el principio, lo mejor viene después. Y así fue. Años más tarde llegaron los muebles comprados a plazos, la pequeña televisión, las cortinas que ella misma cosió con retazos. La casa fue creciendo como creció su familia. Su hijo nació en una habitación sin pintar, pero con un techo que ellos construyeron con sus propias manos. Cada gota de sudor tenía su nombre. Cada pared tenía su historia. Era más que una casa. Era su historia viva. Él siempre fue un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, cada frase pesaba. Un día, al ver que ya tenían el terreno pagado, los papeles firmados y el último recibo en la mano, le tomó la cara y le dijo, esto es tuyo también, mujer. Todo lo que soy, es contigo. Ella no pidió nunca que lo pusiera por escrito, porque en ese entonces su palabra valía más que cualquier documento. Pero él sí lo hizo. Firmó una escritura donde dejó todo a nombre de ambos. Por si yo falto algún día, que nadie te toque lo que construimos. Esa fue la promesa que hoy guarda bajo llave. Con los años, llegaron pequeñas comodidades, un refrigerador nuevo, una estufa que no se apagaba con el viento,
una lavadora usada que aún funcionaba con ruidos raros. A todo le dieron valor, no por el precio, sino por lo que representaba. Recuerda cuando colocaron una reja blanca que él mismo soldó con sus manos endurecidas. Esa reja, la misma que hoy la separa de su propia casa, fue un símbolo de protección y orgullo. Cada mejora fue un regalo que nos dábamos mutuamente, sin esperar nada más que vernos sonreír. La vida no fue fácil. Hubo enfermedades, deudas, días donde solo comían arroz con sal. Pero nunca se faltaron el respeto. Nunca se mintieron. Nunca pelearon por dinero. Porque sabían que lo que tenían era fruto de ambos. A veces, mientras ella cocinaba, él le acariciaba el cabello y le decía: «Cuando yo no esté, esta casa te va a abrazar como yo lo haría». Esas palabras le dolieron en su momento, pero hoy son su escudo. Porque todo lo que tienen, todo lo que compartieron, fue edificado con amor. Amor real. No de telenovela. Amor de barro, sudor y paciencia. La última vez que renovaron algo juntos fue la cocina. Pintaron las paredes de amarillo mostaza porque ella decía que ese color le daba gusto a hogar. Mientras él pintaba, le decía en broma que la casa era más de ella que de él. Ella respondía: «Es de los dos, pero si me muero primero, haz lo que quieras». Él se reía. Nunca pensaron que el destino decidiría lo contrario. Que sería ella quien tendría que luchar por mantener viva la memoria de ambos. Él me prometió que lo que construimos juntos, seguiría siendo mío. Y eso no era un favor. Era justicia. Recuerda con especial cariño los domingos. Él ponía música de tríos, ella preparaba café y pan dulce. Se sentaban en el patio, veían crecer las plantas, hablaban de sus sueños para su hijo. Jamás imaginaron que ese mismo hijo, criado entre tanto amor, sería quien se olvidaría de dónde vino. Si él supiera todo lo que sacrificamos para darle un hogar digno, tal vez no hubiera permitido que su esposa celebrara con copas lo que no le corresponde. Pero ella no guarda rencor. Solo dolor. Porque lo único que pidió siempre fue respeto. El respeto que ambos sembraron durante años de sacrificio. Ahora, sentada frente al sobre donde guarda la escritura original, se permite recordar sin culpa. Porque ese documento no es solo una propiedad. Es la prueba física de una historia de amor que luchó contra todo. Es el único testigo que no se ha vuelto en su contra. Aquí está nuestra promesa. Aquí está mi voz cuando él ya no puede hablar por mí. Y mientras la música suave del recuerdo se apaga, vuelve a la imagen de la ventana. Afuera siguen celebrando. Pero ella no está sola. Está con él, con todo lo que construyeron juntos, y con el derecho innegable de seguir llamando a esa casa suya. La vida tiene formas crueles de avisarte que algo va a cambiar. Para ella, todo comenzó con una tos seca que su esposo no quiso atender. «Es el frío», decía él, quitándole importancia. Pero con los días, su mirada se apagaba, su paso se volvía más lento y su voz, antes fuerte como trueno, comenzó a temblar como hoja al viento. Ella lo cuidó como cuidó siempre, en silencio, con ternura, sin quejarse. Pero mientras cosía sus camisas o preparaba las sopas que a él tanto le gustaban, empezó a notar que algo más se quebraba en la casa, y no era solo su salud. Las visitas del hijo se volvieron cada vez más escasas. Cuando llegaba, apenas cruzaba la mirada con su madre. Se quedaba hablando con su padre en tono bajo, casi murmurando. La nuera, en cambio, llegaba con voz fuerte, con preguntas incisivas, y siempre, llevando consigo una carpeta o un papel. ¿Tienen claro cómo van a dividir todo esto?, preguntó una tarde, con el café aún caliente en la mesa. Ella no respondió. Solo miró el rostro de su esposo, que bajó la vista con tristeza. Ese fue el primer golpe. El primer aviso de que ya no la veían como parte, sino como obstáculo. Él, su esposo, intentaba mantener la calma. Pero se notaba que estaba cansado. Había algo en su forma de callar que dolía más que cualquier palabra. Una noche, cuando ella le ayudaba a cambiarse, él le tomó la mano con fuerza y le susurró: «Si algo pasa, recuerda lo que firmamos». Esa frase se le quedó clavada. No hizo falta que dijera más. Ella entendió. Supo que debía estar alerta. Que no bastaba con confiar. Que ahora tendría que proteger, no solo su corazón, sino también lo que habían construido juntos. Las semanas siguientes fueron una mezcla de silencios incómodos,
visitas repentinas y miradas que antes no existían. La nuera se paseaba por la casa como si ya la sintiera suya. Opinaba sobre qué se debía mejorar, vender o tirar. Había una frialdad en sus gestos que jamás había mostrado antes. El hijo, por su parte, parecía dividido entre dos mundos, el que lo crió y el que ahora lo dominaba. No sabían que yo notaba todo, pero cada palabra, cada gesto, lo guardé como quien guarda piedras antes de una tormenta. Un día, mientras limpiaba la habitación, encontró un cuaderno viejo donde habían anotado, hace años, los gastos de la construcción de la casa. Había fechas, montos, incluso dibujos que él hacía cuando soñaban con tener un jardín o una ventana grande. Todo lo que tenemos lo escribimos a mano, y con amor. Fue entonces cuando decidió sacar del cajón el sobremanila que guardaba bajo su ropa. Dentro, la escritura original. Firmada por ambos. Notariada. Intacta. Ella lo besó y lo envolvió nuevamente con una cinta roja. Esto es mío. Y no lo voy a perder. La enfermedad avanzó como un ladrón sigiloso. Cada día, él dormía más. Hablaba menos. En su rostro ya no había sonrisas, solo una serenidad que parecía despedida. Pero en medio de su deterioro, la nuera hablaba de trámites. De hacer todo legal antes de que sea tarde. Ella, su esposa, seguía a su lado, dándole de comer, limpiándolo, hablándole de sus recuerdos, mientras otros hacían planes en voz baja, como si él ya no estuviera. Como si ella no existiera. Esas reuniones en la cocina, con puertas entrecerradas, no eran inocentes. Yo lo supe desde el principio. Lo más doloroso no fue lo que decían, sino cómo la miraban. Con esa condescendencia que duele más que un insulto. Como si no fuera capaz de entender, como si fuera una anciana despistada. Pero ella entendía todo. No necesitaba títulos ni abogados. Solo necesitaba memoria. Porque la memoria es la mejor defensa cuando te quieren borrar. Y ella recordaba cada sacrificio, cada ladrillo, cada promesa. Por eso, mientras ellos hablaban de herencia y papeles, ella ya había empezado a guardar copias de todo lo que encontraba. Cuentas de luz, escrituras antiguas, cartas de su esposo. No dejaría que la historia se contara sin ella. Un día, al regresar del mercado, la encontró a la nuera en su cuarto. Revisaba una cajonera. Solo buscaba los recibos del terreno, dijo sin pudor. Ella no contestó. Solo entró, se acercó a su cama y colocó el cuerpo frente a la cajonera como una barrera. La nuera fingió una sonrisa y se fue. Pero esa noche, la protagonista no durmió. Sacó la escritura del sobre, la metió en una caja con doble candado, y escondió la llave en un lugar que nadie más conocía. Ya no era tiempo de confiar. Era tiempo de prepararse. Poco después, su esposo la miró desde la cama y le dijo con una voz apenas audible: «No te dejes quitar lo que es tuyo». Ella le acarició la frente y le prometió en silencio que no lo haría. Ya no era solo por mí, era por nosotros. Por todo lo que pasamos. Por cada noche de hambre, cada día de trabajo, cada risa que construyó esta casa. La promesa estaba hecha. Y aunque su voz ya no pudiera defenderla, la escritura sí podría hacerlo. Así comenzó el verdadero conflicto. En apariencia, todo seguía igual, las mismas paredes, las mismas caras, los mismos saludos. Pero detrás de cada gesto había una intención oculta. Ella se mantuvo firme, callada, pero atenta. Porque entendió que la lucha no iba a ser con gritos ni reclamos. Iba a ser con pruebas, con documentos, con memoria. No se dieron cuenta, pero mientras ellos planeaban a escondidas, yo me preparaba en silencio. Y en esta historia, el silencio iba a hablar más fuerte que cualquier mentira. La mañana en que él partió no tuvo dramatismo de película. Fue silenciosa, gris, como si el mundo entero se hubiera detenido para rendirse ante la fragilidad del cuerpo que ya no podía luchar más. Él se fue mientras dormía, con una respiración cada vez más pausada, hasta que simplemente dejó de estar. Ella lo supo sin que nadie se lo dijera. Sintió que la casa entera se encogió. Que las paredes temblaban de ausencia. Que el aire ya no era el mismo. Sentí que una parte mía se fue con él, y que lo que quedó era apenas una sombra que respiraba por costumbre. No hubo gritos. No hubo lágrimas escandalosas. Solo una calma espesa, que la envolvía como una manta que quema.
sentada al borde de la cama, tomó su mano ya fría y la besó, como quien despide un amor eterno con la ternura de una vida entera. Gracias, le susurró. Gracias por tanto. No pidió explicaciones. No suplicó al cielo. Solo abrazó el dolor. Pero mientras ella comenzaba su duelo, sin tiempo aún de entender su nueva soledad, otros ya afilaban las palabras para reclamar lo que ni siquiera había perdido del todo. Ni siquiera habían pasado 7 días desde el entierro cuando escuchó la primera conversación. Estaban en la cocina, su hijo y su esposa. Ella no quiso interrumpir, pero desde el pasillo oyó todo con el alma en carne viva. Podríamos vender esta casa, con lo que vale ahora podemos comprar algo más cerca del centro. Su hijo no respondió de inmediato. Ella esperó una palabra, una objeción, algo. Pero el silencio que siguió fue peor. Fue el silencio de quien está considerando la idea. Mi dolor todavía estaba fresco, y ya me estaban quitando lo poco que me quedaba de él. Los días siguientes fueron peores. Ella no podía llorar tranquila. Cada rincón de la casa tenía su olor, su voz, su recuerdo. La taza donde tomaba café, su silla preferida, su cobija gastada en el respaldo del sofá. Pero nada de eso parecía importar a los demás. Es que hay que ser prácticos, dijo la nuera una mañana mientras revisaba unos documentos sobre la mesa. Prácticos. Qué palabra tan cruel cuando uno acaba de perder el amor de su vida. Prácticos, como si el duelo tuviera reloj o como si el amor tuviera fecha de vencimiento. El hijo empezó a actuar con una mezcla extraña de culpa y distancia. Ya no la abrazaba como antes. No la miraba mucho. Le hablaba con tono técnico, casi como un agente de bienes raíces. Mamá, sería bueno que pensáramos en lo que sigue, en reacomodar las cosas, en reorganizar los papeles. Ella lo miraba en silencio. No quería pelear. No tenía fuerzas. Pero por dentro, el alma se le desgarraba. Porque el mismo hijo que crió con tanto esfuerzo ahora hablaba de su casa como si fuera mercancía. Como si la historia que los formó ya no tuviera valor. Una noche, mientras ella ordenaba unos papeles en la recámara, lo escuchó decir por teléfono: mi mamá no está en condiciones de manejar estos temas, está muy afectada. Mejor déjamelo a mí. Esa frase fue como un golpe seco en el pecho. No porque dudara de su tristeza, sino porque empezaba a entender lo que se venía. Estaban usando su dolor como argumento para sacarla del juego. Para desplazarla sin escándalos. Para hacerle creer que todo era por su bien. Pero ella ya no era la misma de antes. Aunque dolida, estaba alerta. En el fondo, aún guardaba una esperanza, que su hijo recapacitara. Que recordara cómo se construyó esa casa. Que valorara la memoria que ella representaba. Pero cada día que pasaba, veía cómo él se perdía más en las palabras de su esposa. Cómo se alejaba de sus raíces para acomodarse en una idea de progreso que dejaba fuera lo más valioso. Ellos hablan de bienes, pero no entienden de pertenencias del alma. Esta casa no es solo tierra, es mi historia con él. Para agravar la herida, comenzaron a llegar personas extrañas a la casa. Un valuador, le dijo la nuera. Es solo por si decidimos movernos. Nadie le pidió permiso. Nadie le preguntó si quería. El señor caminaba por su sala, medía las paredes, tomaba fotos. Ella sentía que estaban violando algo sagrado. Como si caminaran sobre los recuerdos con botas llenas de lodo. Y ahí supo que debía hacer algo. Que ya no bastaba con recordar la escritura. Tenía que sacarla. Tenía que prepararse para defenderla. Esa noche no pudo dormir. Se levantó al amanecer, abrió su armario y sacó la caja donde guardaba la escritura. La leyó línea por línea. Las firmas. La fecha. Los testigos. Todo estaba en regla. Todo era legítimo. Era su salvavidas. Su ancla. La última palabra de un hombre que ya no podía hablar, pero que le había dejado todo por escrito. No estoy sola, pensó mientras acariciaba el papel. Él sigue conmigo. Y no voy a dejar que lo borren. El día siguiente amaneció con un aire diferente. Seguían los planes, las conversaciones escondidas, los correos impresos que dejaban olvidados en la mesa. Pero ella ya no era solo una viuda en duelo. Era una mujer decidida. Dolida, sí,
pero fuerte. Empezó a tomar notas, a copiar papeles, a organizar carpetas. Porque ahora entendía que lo único que la separaba del olvido era su memoria y esa escritura. Me arrebataron al amor de mi vida. Pero no les voy a regalar también su legado. Y así, en medio del luto, nació la resistencia. Hay traiciones que no se anuncian con gritos ni portazos. Son traiciones pequeñas, disfrazadas de indiferencia, de silencios que duelen más que 1000 palabras. Y eso fue lo que más le desgarró a ella. No hubo una discusión, no hubo una acusación. Solo fue viendo, día tras día, cómo su hijo cambiaba. Como el mismo niño que una vez lloró de miedo la primera vez que durmió solo, ahora pasaba por su lado sin decirle ni buenos días. Era como si no supiera dónde ponerme. Como si ya no supiera qué hacer conmigo. Y lo peor no fue la frialdad, fue la obediencia. Porque no hablaba por él. Hablaba por ella. Por su esposa. Todo comenzó con sugerencias suaves. Mamá, deberías descansar más. Mamá, no te preocupes por eso. Mamá, eso ya no es tu responsabilidad. Frases envueltas en falsa preocupación que escondían lo que realmente querían decir: ya no opines, ya no estorbes. Y ella, que llevaba toda una vida tomando decisiones, criando, resolviendo, cocinando, organizando y sosteniendo, ahora era tratada como una figurita de adorno a la que había que poner en una repisa. Invisible, callada. Lo vi en sus ojos, ya no me veía como su madre, sino como un trámite que había que resolver. El día que todo se quebró por dentro fue uno muy simple. Estaban en la cocina, y la nuera, con tono de gerente, dijo: ya quedó todo lo del registro. La propiedad ya está lista. Ella alzó la mirada. ¿Lista para qué? ¿Quién había decidido eso? Entonces su hijo, con una expresión incómoda, bajó la vista y dijo: mamá, ya se firmaron los papeles. No hay nada que preocupe. Ya todo está repartido. Ella sintió un vacío inmediato. Como si le hubieran arrancado el suelo de los pies. Como que repartido, pensó. ¿Y yo qué soy? ¿Un adorno, un mueble, una historia vieja que se puede tirar? Intentó mantener la compostura. No quería darles el gusto de verla caer. Pero dentro, todo temblaba. Respiró hondo y preguntó, sin levantar la voz: ¿a mi nombre no hay nada? Y fue su propio hijo quien respondió: mamá, tú sabes que eso lo puso papá a nombre de él. Tú nunca trabajaste fuera. Esto es lo que corresponde. Esa frase la atravesó como un cuchillo lento. Tú nunca trabajaste fuera. Como si criar un hijo, cuidar una casa, acompañar a un enfermo, hacer la comida de todos, no contara. Como si los años dedicados a sostenerlos a todos no valieran nada. Mi propio hijo me dijo que debía aceptarlo con dignidad. Como si me estuvieran haciendo un favor. Esa frase quedó flotando en su mente durante días. La repetía sin querer, como un eco cruel. ¿Dignidad? ¿Acaso no la había tenido durante toda su vida? ¿Acaso no había sido digna cuando fregaba pisos embarazada, cuando aguantaba el hambre para que su hijo comiera primero? ¿Acaso no fue digna cuando acompañó a su esposo en cada recaída, sin pedir nada, solo con amor? No. No se trataba de dignidad. Se trataba de despojo. Desde ese día, él ya no le hablaba como hijo. Le hablaba como representante legal. Como portavoz de alguien más. Todo lo consultaba con su esposa. Ya no era, mi mamá dice, sino, mi esposa opina. Ella lo notaba todo. Cada decisión, cada gasto, cada cambio en la casa ya no pasaba por ella. Era como si hubiera muerto con mi esposo, solo que mi cuerpo seguía ahí, como un fantasma que ellos preferían no mirar. Pero un fantasma con memoria. Un fantasma con papeles. Con escritura. Con verdad. Un fin de semana llegaron unos primos del hijo. Ella pensó que era una visita familiar, que vendrían a consolarla, a estar con ella. Pero no. Venían a ver la casa. A conocer el terreno. A hablar de opciones. La trataban con educación fingida. Le preguntaban si necesitaba algo mientras recorrían cada habitación como si ya no fuera suya. Uno incluso dijo: con lo que vale este terreno, podrías vivir muy tranquila en un lugar más pequeño. Ella sonrió por fuera. Pero por dentro gritó: esto no es un terreno. Es mi vida.
Esa noche lloró. No por lo material. No por la casa. Lloró por su hijo. Por el niño que crió con ternura. Por el adolescente que le pedía consejos. Por el hombre que juró protegerla siempre. Ese hombre ahora ya no existía. Lo había reemplazado otro, uno más frío, más calculador, más obediente a una mujer que nunca la quiso. Lo perdí sin darme cuenta. No sé cuándo pasó, pero el hijo que crié ya no está. Esa fue una de las mayores tristezas. No perder lo suyo, sino perderlo a él. Pero en medio del dolor, también creció algo dentro de ella. Algo que no se podía tocar, ni pesar, ni medir en papeles: coraje. No me van a borrar. No voy a permitir que mi historia se deseche como si nunca hubiera existido. Así que empezó a organizar su plan. Guardó cada copia, cada papel, cada recibo. Releyó la escritura. La tocó como se toca a un hijo. Y decidió no decir nada aún. Porque entendía que la mejor defensa no siempre es hablar primero, sino esperar el momento exacto para que la verdad estalle sola. Desde entonces, cada vez que la miraban con condescendencia, ella sonreía. Cada vez que la trataban como una carga, como una señora ya mayor que no entiende, ella asentía en silencio. Porque sabía algo que ellos no sabían: la historia no la escribe quien grita más, sino quien guarda mejor los hechos. Y ella tenía el más poderoso de todos. Una escritura con el nombre de los dos. Una promesa firmada. Una verdad que ni el olvido, ni el egoísmo, ni la traición podrían borrar. El cambio no fue súbito. Fue una cadena de pequeños detalles, casi imperceptibles, los que le avisaron que algo más oscuro se estaba gestando. Comenzaron a llegar cartas que no había solicitado. Notificaciones bancarias, visitas de agentes inmobiliarios, documentos que no comprendía del todo. Un día encontró en la cocina un folder con su nombre escrito a mano, pero el contenido dentro no le sonaba familiar. Eran documentos que jamás había visto, con firmas que, supuestamente, eran suyas. Su corazón se detuvo un instante. Yo no firmé esto. No lo firmé, no es mi letra. El papel en cuestión decía que ella cedía voluntariamente cualquier derecho de posesión sobre la propiedad, que todo se transfería, por mutuo acuerdo familiar. Una renuncia completa, sellada por un notario. ¿Un notario? ¿Quién? Ella jamás había ido a firmar con ningún notario desde que su esposo falleció. Se le secó la boca. ¿Estaban falsificando su firma? ¿Estaban armando una trampa legal para dejarla sin nada? Fue entonces cuando entendió que no se trataba solo de egoísmo o desprecio, estaban dispuestos a cruzar la línea. Sabían que yo no entendía bien los nuevos trámites, pero subestimaron que yo guardaba todo. Guardó silencio. No corrió a confrontarlos. No rompió nada. En cambio, se sentó frente a su escritorio, sacó su libreta de anotaciones y comenzó a comparar firmas. Tomó documentos antiguos, cartas, recibos firmados por ella. Cada trazo de su puño era distinto al que aparecía en ese papel. Y eso, para ella, era más que prueba. Era prueba de la traición más vil. No solo la habían desplazado, ahora también la estaban suplantando. Me estaban quitando la voz. Me estaban robando mi nombre. Al día siguiente, observó a la nuera más de cerca. Su actitud era cada vez más segura, casi victoriosa. Le hablaba con un tono maternal que resultaba insultante. Suegra, no se preocupe por los papeles. Nosotros ya nos encargamos de todo. Y entonces soltó una frase que encendió todas las alarmas: conozco a alguien que es notario. De confianza. Todo va a quedar en orden. De confianza, ¿para quién? Para ella, claramente. Para su conveniencia. Porque todo estaba siendo preparado desde las sombras, creyendo que la anciana que cosía y barría no se daría cuenta. El hijo, cada vez más ausente, no parecía notar, o no quería notar, lo que ocurría. Cuando ella intentó mostrarle su preocupación, apenas la escuchó. Mamá, no empieces. Estás sensible. Esa fue su respuesta. No una promesa de investigar, ni una muestra de duda. Solo desdén. Como si su intuición, sus años de experiencia, su papel de madre y esposa fueran caprichos de una mente vieja y confundida. Pero no estaba confundida. Estaba más clara que nunca. Porque en esa casa, nadie conocía mejor los papeles que ella.
Fue entonces cuando decidió actuar. Sacó una copia de la escritura original, la que ella y su esposo firmaron años atrás, y la llevó a una oficina jurídica comunitaria, sin decirle a nadie. Pidió ayuda, orientación. Mostró los documentos nuevos, falsos, y los comparó con los suyos. El joven abogado que la atendió tardó unos minutos en hablar. Solo dijo: esto no es legal. Usted nunca firmó esto. Esto podría ser considerado falsificación. Ella respiró hondo. No estaba loca. No estaba exagerando. Tenía razón. El abogado le recomendó guardar los originales en un lugar seguro y registrar la propiedad en su nombre de inmediato, si aún estaba a tiempo. Puede ser su única defensa si intentan vender sin su consentimiento. Le explicó términos que ella desconocía, pero escuchó con atención. Anotó todo en su cuaderno de flores, ese mismo cuaderno donde anotaba recetas. Porque aunque no tuviera estudios formales, tenía algo que ni la nuera ni ningún notario podía arrebatarle: inteligencia, paciencia y determinación. Al volver a casa, actuó con la calma de quien conoce la guerra pero elige su batalla. Saludó como siempre. Preparó la comida. Sonrió en la mesa. Pero dentro, ya estaba construyendo una estrategia. Cada paso, cada firma, cada movimiento estaba siendo registrado. Tenía copias guardadas en 3 lugares distintos. Tenía conversaciones anotadas. Fechas marcadas. Todo. Porque sabía que llegaría el momento en que la confrontación sería inevitable, y cuando llegara, no hablaría con gritos, sino con pruebas. Esa noche, al cerrar la puerta de su habitación, acarició la caja donde guardaba la escritura. Le habló en voz baja, como si hablara con su esposo: no dejaron ni que te enfriaras y ya querían vender lo nuestro. Pero yo no me voy a ir así. Te lo prometí. Y voy a cumplirlo. Porque más allá del dolor, más allá de la humillación y la rabia, lo que la movía era el amor. El amor por su esposo, por su historia, por su vida. Nadie iba a escribir su final por ella. Así comenzó una nueva etapa. Ya no era la viuda desconsolada, ni la madre confundida, ni la anciana débil. Ahora era la guardiana de la verdad. Y cada palabra falsa, cada documento adulterado, cada intento de desplazarla, era una prueba más a su favor. Porque lo que no sabían era que detrás de su silencio, había una memoria que lo recordaba todo, una voluntad de acero y un papel que podía hacerlo todo caer. No firmé esos papeles. Pero sí firmé la escritura que vale. Y esa va a hablar cuando llegue el momento. Durante años, ese sobremanila permaneció guardado en el fondo del armario, bajo las cobijas de invierno que solo usaban cuando el frío apretaba de verdad. Nadie sabía de su existencia. Ni siquiera su hijo, ni sus vecinos más cercanos, ni su hermana. Solo ella y su esposo. Él lo preparó un día cualquiera, después de cenar, cuando ya el silencio reinaba en la casa y el mundo parecía en paz. Para que nunca tengas que pedir permiso de quedarte en tu propio hogar, le dijo. Ella no lo entendió del todo en ese momento. Pensó que era exageración o romanticismo. Pero igual, lo guardó. No por desconfianza. Lo hizo por amor. Lo que muchos no entienden es que el amor verdadero también se protege con papeles. El amor no es ingenuo, no es ciego, no es indefenso. Su esposo, aunque de pocas palabras, siempre fue hombre de previsión. Sabía que el mundo podía cambiar de un día para otro, y que los lazos de sangre no siempre eran garantía de justicia. Por eso fue con él, un día antes de su cumpleaños, al notario. Llevaban una bolsa con documentos, su credencial, una copia del acta de matrimonio. Y allí, frente a 2 testigos, él firmó una escritura que dejaba claramente establecido que la propiedad era de ambos. Por derecho. Por historia. Por amor. Ella no mencionó ese papel nunca. Lo dobló con cuidado, lo metió en una bolsa de tela, lo cubrió con pañuelos y lo dejó donde nadie más miraba. Por si un día hace falta, le dijo a su esposo. Él solo le acarició la mano y asintió. Jamás pensó que llegaría ese día. Jamás imaginó que tendría que usarlo como una espada en lugar de un recuerdo. Pero el mundo, con sus giros crueles, la obligó a defenderse con lo que más había valorado en silencio. Yo no buscaba pelear. Solo quería que respetaran mi historia. Y eso era, precisamente, lo que más dolía, que no pedía nada nuevo.
no reclamaba lo ajeno, no exigía lo que no se le debía. Solo quería conservar lo que había construido con sus propias manos. Las paredes que ella misma había pintado, los pisos que limpió hasta que brillaban, el jardín donde su esposo sembró un limonero que todavía daba fruto. ¿Era mucho pedir conservar lo que me pertenecía por derecho y por memoria? Al parecer, para algunos, sí lo era. Cuando los abogados voluntarios vieron el documento original, firmemente sellado y notariado, uno de ellos la miró con respeto. Señora, esto cambia todo. Esta escritura es la verdadera. Nadie puede vender ni transferir sin su consentimiento. Ella asintió sin euforia. No sentía triunfo ni venganza. Solo alivio. Porque al fin tenía en las manos la herramienta para detener la injusticia. El testamento de una vida compartida. La prueba de que su voz aún contaba. Que su nombre aún tenía peso. Recordó el día que guardó la escritura. Era invierno, y hacía frío. Su esposo acababa de ponerle a su taza de té un poco de canela, como le gustaba. Guárdalo tú, porque tú tienes mejor memoria, le dijo. Y sí. La tenía. No solo la memoria de dónde estaba escondido ese papel, sino la memoria del amor que justificaba todo lo que contenía. Ahora, ese gesto sencillo se había convertido en su escudo. Un acto de amor convertido en salvación. Aún no había decidido cómo ni cuándo mostrarla. Pero sabía que debía hacerlo pronto. Que no podía esperar a que vendieran la casa, a que la dejaran fuera por completo, a que todo lo suyo se convirtiera en polvo bajo el nombre de otros. Cada día que pasaba, ellos actuaban como dueños. Cambiaban cosas, hablaban de remodelar, hacían planes. Y ella los observaba con una serenidad que los confundía. Porque creían que estaba resignada. Que ya no tenía cómo defenderse. No sabían que yo tenía el arma más poderosa, la verdad, firmada y sellada. En el fondo, aún le dolía tener que llegar a ese punto. Que su hijo no la defendiera, que su nuera la mirara como estorbo, que los recuerdos fueran reemplazados por ambición. Pero también entendía que hay cosas que no se pueden permitir. Que hay dignidades que no se negocian. Que hay amores que, aunque estén muertos, deben ser protegidos como si estuvieran vivos. Esa escritura era su promesa viva. Una promesa que no podía traicionar, aunque eso significara enfrentarse a su propia sangre. A veces, mientras tomaba su café en silencio, abría la caja y volvía a leer las palabras del documento. Las frases sencillas, legales, impersonales, y sin embargo tan profundas para ella. Porque detrás de cada letra estaba la voz de su esposo. Su intención. Su cuidado. Te dejo esto porque sé que sabrás qué hacer con ello. Y ahora lo sabía. No por orgullo. No por rabia. Sino porque él había confiado en ella. Y ella no iba a fallarle. La escritura no era solo un documento. Era la huella de una vida. El mapa de una historia que había querido ser borrada por intereses ajenos. Pero ella seguía ahí, firme. Con la mirada más clara que nunca. Con el corazón roto, sí, pero con el alma intacta. Y mientras doblaba de nuevo el papel y lo guardaba con ese ritual de cariño y determinación, murmuró para sí misma, no firmé su renuncia. Pero sí firmé nuestro amor. Y eso, nadie me lo va a quitar. Ella no quería confrontar. No era su estilo. Toda la vida había preferido resolver las cosas con palabras suaves, con miradas que decían más que los gritos. Pero esa mañana, al ver cómo retiraban los cuadros del pasillo sin preguntarle, cómo movían sus cosas del lugar, cómo la casa que había construido con amor comenzaba a transformarse en algo ajeno, supo que ya no podía quedarse callada. Respiró hondo, apretó los dedos contra la escritura que había sacado de su caja esa madrugada, y caminó hacia la sala, donde estaban su hijo y la nuera revisando planos sobre la mesa. No alzó la voz. Solo pidió que la escucharan. Les mostró el documento, el original, el que llevaba el nombre de su esposo, el que estaba sellado y firmado. Esta casa nos pertenece a ambos. Y yo no firmé nada para cederla. Aquí está la escritura, dijo con un temblor en la voz que no era miedo, era dolor. Pero su hijo no tomó el papel. Ni siquiera lo miró. Se cruzó de brazos, incómodo, mientras la nuera soltaba una carcajada seca, burlona, como si acabara de escuchar una ocurrencia absurda. Señora, eso ya no vale, dijo ella con desdén.
Lo que cuenta es el Nuevo Testamento. Y ese ya está registrado. Como si su historia, sus años de lucha, su amor, pudieran ser invalidados por un cambio de papeles hecho en su ausencia. Como si un nuevo trámite, firmado bajo sospechas y sombras, pudiera borrar lo que se escribió con sacrificio. La protagonista parpadeó, como si intentara comprender la dimensión del desprecio. Como si aún no quisiera creer que esas palabras venían de alguien que había compartido su mesa, su techo, su vida. El hijo entonces, sin mirarla directamente, dijo lo que más la lastimó: «Mamá, esto ya está hecho. No podemos volver atrás. Y te pido que lo aceptes con dignidad». La misma frase que días antes le había destrozado el alma. Pero esta vez sonaba más cruel, más ensayada, como si fuera una orden disfrazada de consejo. ¿Aceptar con dignidad? ¿Qué exactamente? ¿Que la borraran de su propia casa? ¿Que la reemplazaran como si su vida no hubiera tenido peso? Ella sintió que se quedaba sin aire. No por la rabia, ni siquiera por la humillación, sino por la certeza: su hijo ya no la veía como su madre. No había ternura en su mirada. No había duda. No había culpa. Solo había esa expresión que tienen los que creen estar haciendo lo correcto, aunque duela, aunque destruya. Y esa fue la herida más profunda. Porque una cosa era que la nuera quisiera desplazarla. Pero que su propio hijo lo permitiera, eso era una traición sin nombre. Quiso hablar, quiso gritar, quiso recordarles todo lo que había hecho por esa familia. Las noches en vela, los años de trabajo sin salario, las veces que se privó de todo para que a ellos no les faltara nada. Pero las palabras no salieron. Porque entendió que ya no la escuchaban. Porque había algo más fuerte que sus argumentos, su decisión de ignorarla. En ese momento supe que ya no me veían como familia, solo como un obstáculo. Algo que había que mover. O desaparecer. Nosotros ya decidimos, agregó la nuera, mientras recogía los planos como si la conversación hubiera terminado. Esta casa se venderá. Es lo mejor para todos. Y a usted no le va a faltar nada. Le conseguiremos algo pequeño, tranquilo. Ya tiene su edad, señora. Era un tono dulce, educado, pero lleno de veneno. Como si le hicieran un favor al dejarla vivir en algún rincón olvidado, lejos de lo que fue suyo. Como si la estuvieran jubilando de la vida misma. Ella solo miró a su hijo. Pero él no dijo nada. No levantó la voz. No defendió. No dudó. Le dijeron que si insistía, podían revisar legalmente si su firma había sido válida o no, pero que eso solo generaría problemas. ¿Para qué te vas a meter en líos, mamá? Vas a terminar perjudicándote tú sola. Era una amenaza disfrazada de preocupación. Y eso le dio más miedo que cualquier grito. Porque no se trataba solo de despojarla, se trataba de hacerla sentir culpable por defenderse. De convertirla en la mala por no aceptar lo que habían hecho en su ausencia. Se fue a su cuarto sin decir más. Cerró la puerta. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Solo se sentó en la orilla de la cama, con la escritura entre las manos, y sintió una especie de calma oscura. Porque ahora sabía con claridad lo que enfrentaba. Ya no era una confusión, ni una suposición. Era una verdad desnuda, la habían descartado. No por error. No por malentendido. Lo habían hecho con intención. Y ella no se iba a rendir. Esa noche, mientras escuchaba sus risas en la sala, esas risas nuevas, frías, que no tenían su eco familiar, entendió que el momento de actuar se acercaba. Que ya no bastaba con tener la prueba, debía usarla. Porque si no hablaba ella, su historia desaparecería. Si no se defendía, su amor se convertiría en polvo bajo contratos mentirosos. Me callaron en mi propia casa. Pero lo que no sabían, es que yo aún tenía la palabra final. El día que decidió buscar ayuda profesional fue uno de los más difíciles y valientes de su vida. No solo porque implicaba reconocer que la batalla iba a ser larga, sino porque significaba enfrentarse a quienes alguna vez fueron su familia, a quienes había amado y por quienes había entregado todo. Caminó con paso firme hacia la oficina del abogado que su esposo había frecuentado en vida. Era un hombre mayor, de mirada seria pero justa, alguien que respetaba la historia que ellos habían construido. Si nadie me da mi voz, yo la tomo, se dijo a sí misma mientras cruzaba el umbral. El abogado la recibió con respeto,
sin juzgar su edad ni su apariencia. La escuchó atentamente, mientras ella narraba los hechos, uno a uno, con una mezcla de tristeza y determinación. Luego le pidió que mostrara los documentos. Cuando vio la escritura original, su expresión cambió. «Esto no es cualquier papel», le dijo con voz firme. «Esto es la prueba legal más fuerte que puede tener. Está todo en regla, firmado, sellado y protegido por la ley». Ella sintió como un peso invisible se aligeraba un poco. Le explicaron que la escritura que ella conservaba era la legítima, la que daba derecho pleno a la propiedad. Que las supuestas renuncias o repartos que le mostraban no tenían validez legal sin su consentimiento. Y que, aunque el proceso pudiera ser difícil, la justicia estaba de su lado. Puede que te enfrentes a personas que no quieren dejarte hablar, pero la ley te respalda. Y aquí vamos a hacer que te escuchen. Ese momento fue una pequeña luz en medio de la tormenta, una esperanza que crecía callada pero firme. La protagonista comenzó a entender que defender lo suyo no era solo proteger una propiedad física. Era defender su historia, su dignidad, el amor de una vida entera. Se lo repitió varias veces: no es por el dinero, no es por la casa. Es por lo que esa casa significa para mí. El abogado asintió. Exacto. En la ley, la fuerza está en la verdad y en la evidencia. Y tú la tienes. La convicción se convirtió en su escudo y su espada. No necesitaba gritos, ni confrontaciones. Solo firmeza y paciencia. Las primeras semanas fueron de estudio y preparación. Revisaron cada documento, recopilaron evidencias, hablaron con testigos. Ella se presentó a cada cita con la calma de quien sabe que la batalla es larga y que debe cuidar cada palabra, cada gesto. No era fácil mantener la serenidad cuando en casa la ignoraban y menospreciaban, pero su mente estaba fija en un solo objetivo: recuperar su voz, recuperar su lugar. Si alguien me quitó el derecho a ser escuchada, yo voy a pelear para recuperarlo. El abogado le recomendó mantener la discreción. No necesitas gritar ni hacer escándalos. La justicia no se gana con ruido, sino con pruebas y hechos. Eso le dio paz. Porque ella no quería venganza ni espectáculo. Solo justicia. Solo que reconocieran su derecho legítimo y que respetaran lo que era suyo. En medio del silencio que la rodeaba, su voz interior se hacía más fuerte, más clara. Era la voz de una mujer que no se iba a rendir. Mientras tanto, en la casa, los movimientos continuaban. Las discusiones, las decisiones unilaterales, los planes que la excluían. Pero ella ya no reaccionaba con miedo ni tristeza. Cada vez que la ignoraban, recordaba que tenía un arma secreta. Que no estaba sola. Que tenía la ley y la verdad de su lado. Y eso la hacía invencible. Ellos podían hacer lo que quisieran, pero la historia no se escribe solo con papel, también se escribe con justicia. En una de las reuniones con el abogado, le mostraron cómo podían impugnar los documentos falsificados y exigir que se respetara la escritura original. Le explicaron que aunque la otra parte intentara vender o transferir la propiedad, sin su firma todo eso sería nulo. Eso te da poder. El poder de detenerlos sin gritos ni peleas. Ella escuchó con atención y anotó todo. Tenía la voluntad para luchar, pero también la sabiduría para hacerlo con paciencia. Sus días se llenaron de pequeños actos de resistencia silenciosa: guardar copias, responder correos, visitar oficinas, llamar a registros. Cada acción era un paso hacia su objetivo, cada detalle una pieza en el rompecabezas. Mientras tanto, también cuidaba de sí misma, recordando que no podía perderse en la pelea. Que debía ser fuerte para poder llegar hasta el final. Esto es por mi esposo, por mi historia y por mí. No puedo darme el lujo de rendirme. Y así, sin hacer ruido pero con una fuerza imparable, comenzó su camino para recuperar lo que era suyo. Sin gritos, sin confrontaciones escandalosas, solo con la verdad y la justicia como sus aliadas. Porque en ese momento, en ese instante preciso, comprendió que la dignidad no se implora, se defiende. Y ella estaba lista para defenderla, cueste lo que cueste. Si nadie me da mi voz, yo la tomo. Era una tarde cualquiera cuando sonó el teléfono y su vida dio un giro inesperado. La llamada no era de alguien cercano, ni de un amigo, ni de un familiar. Era del registro público, la oficina donde se inscriben las propiedades. La voz al otro lado le informó, con un tono formal y claro, que la venta de la casa no podía continuar. La escritura original que ella guardaba, firmada y sellada,
tenía prioridad legal absoluta y cancelaba cualquier trámite posterior que pretendiera disponer del inmueble. Esa llamada fue como un rayo en medio de la tormenta, inesperada, poderosa y definitiva. La noticia llegó como un vendaval. Cuando se la comunicó a su hijo y a la nuera, el efecto fue inmediato y devastador. La nuera, que hasta ese momento había mostrado seguridad y control, se transformó en un torbellino de enojo y frustración. «Eso no puede ser. No voy a permitir que una mujer mayor me quite lo que es mío», gritó con una voz que vibraba entre la rabia y la incredulidad. El hijo, en cambio, rompió a llorar, un llanto de desconcierto y culpa, quizás por primera vez reconociendo la gravedad de la situación y el daño causado. Pero para ella, ese momento fue distinto. No se sintió victoriosa ni celebró como otros hubieran hecho. Porque para ella, todo siempre había sido mucho más que dinero o propiedades. Se trataba de respeto. De que su historia, la historia que había construido con su esposo, fuera reconocida y honrada. No me importaba el dinero. Me importaba el respeto por mi historia, pensó mientras escuchaba el eco de esas palabras dentro de sí, más fuertes que cualquier grito o lágrima. Recordó entonces todas las noches en vela, las lágrimas silenciosas, la soledad que había sentido cuando la ignoraron, cuando la relegaron a un segundo plano dentro de la propia familia. Pensó en su esposo, en las promesas que se hicieron, en las risas y las lágrimas compartidas. Y supo que esa llamada no era solo una victoria legal, sino un reconocimiento a todo ese camino que ella había recorrido con valentía y amor. La nuera no pudo ocultar su frustración. Amenazó con recurrir a métodos desesperados, a trucos legales y a influencias que pensaba usar para torcer el curso de las cosas. Pero la protagonista no temió. Sabía que la ley estaba de su lado y que, esta vez, no estaba sola. Podrán intentar todo lo que quieran, pero esto ya no es solo un papel. Es justicia. Esa frase resonó en su mente como un mantra que la fortalecía en cada momento. El hijo, en su llanto, dejó caer todas las máscaras que había llevado durante meses. Reconoció, con voz entrecortada, que había sido un error dejarse influenciar, que había olvidado quién era su madre y lo que ella había significado para la familia. Esa vulnerabilidad inesperada abrió una pequeña grieta en el muro de distancia que se había construido entre ellos. Sin embargo, para ella, la batalla no era contra su hijo, sino contra la injusticia y el silencio que lo había envuelto todo. Mientras la tensión crecía dentro de la casa, ella mantuvo una calma que desconcertaba a todos. No levantó la voz, no reclamó ni humilló. Simplemente se mantuvo firme, segura de que la verdad había empezado a brillar, iluminando las sombras donde habían intentado ocultarla. La justicia no es rápida ni sencilla, pero es inevitable, se repitió, recordando que ese era solo el comienzo de un proceso más largo pero justo. Esa noche, al mirar la escritura original que ahora tenía el peso de un escudo, se permitió sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. La esperanza de que la dignidad que le arrebataron fuera restaurada, que el respeto por su historia se convirtiera en la base de su futuro. No importaba lo que pasara después, esa llamada había cambiado todo. Y con eso, también cambió ella. Pensó en la comunidad, en los vecinos que durante años la habían visto luchar en silencio, en las amigas que la habían apoyado sin decir mucho, simplemente estando. No estoy sola, se dijo con una sonrisa interior. Esa llamada no solo era un giro para ella, sino para todos los que creían en la justicia y en la fuerza de la verdad cuando se sostiene con amor y paciencia. Con el teléfono aún en la mano y el corazón latiendo con fuerza, supo que la historia que habían intentado borrar estaba más viva que nunca. Que la escritura que guardó por amor se había convertido en la voz que le habían querido callar. Ellos olvidaron algo muy importante: no se puede borrar una historia cuando alguien está dispuesto a defenderla hasta el final. Y así, con esa certeza, comenzó el siguiente capítulo de su lucha, firme, digna y sin miedo. Después de semanas de incertidumbre y tensión, llegó el momento en que la justicia habló con voz firme. La escritura original, ese papel que ella había guardado con amor y paciencia, se convirtió en el blindaje que la protegió de la injusticia. Los documentos falsificados fueron rechazados, y la venta de la propiedad quedó cancelada. No fue un triunfo estruendoso ni una celebración desbordada, sino una restauración silenciosa de lo que siempre le había pertenecido. Por primera vez en mucho tiempo, la casa volvió a ser su refugio, su historia, su hogar. El hijo, aquel que meses atrás había puesto distancia entre ellos y la ignoraba, comenzó a acercarse con pasos tímidos y mirada cargada de remordimiento.
No fue una reconciliación inmediata ni llena de palabras grandilocuentes, sino pequeños gestos, miradas sinceras y un silencio compartido que decía más que cualquier disculpa. Mamá, lo siento, no debí dejar que esto pasara así, le dijo con voz quebrada, reconociendo su error y la falta de respeto que le habían mostrado. Y ella, con la sabiduría que solo da el tiempo y el dolor, le ofreció la oportunidad de reconstruir lo perdido. La nuera, por su parte, desapareció por un tiempo. No hubo confrontaciones públicas ni peleas abiertas. La presión y la derrota legal la alejaron, quizás para reflexionar o para buscar otras estrategias. Pero esa ausencia fue como un respiro para la protagonista, que pudo finalmente disfrutar de la tranquilidad que tanto había anhelado. No necesitaba verla para saber que había ganado, que su verdad había prevalecido y que nunca más permitiría que la borraran de su propia historia. El hogar recuperó poco a poco su calma. Las paredes guardaban las cicatrices de la batalla, pero también el eco de un amor que nunca murió. Ella se movía con la dignidad de quien sabe que ha sido fuerte, que ha sido escuchada y respetada. No había necesidad de gritar ni de humillar a nadie. Yo no les grité. Solo mostré lo que por derecho era mío. Esa frase era un recordatorio para ella misma y para quienes la rodeaban: el respeto no se exige con violencia, sino con verdad y firmeza. En las noches, se sentaba en su silla favorita, con la escritura entre las manos, y pensaba en todo lo que había vivido. En el amor, la traición, la soledad y la lucha. Pero sobre todo, en la fuerza que había encontrado dentro de sí misma. Esa fuerza que la había llevado a no rendirse, a no callar, a pelear en silencio pero con convicción. Porque sabía que, aunque el camino fuera difícil, merecía ser respetada y valorada. Nunca más me volverán a borrar, se repetía con solemnidad. Los vecinos comenzaron a acercarse con palabras de apoyo y admiración. Lo que hiciste fue admirable, le decían. Eres un ejemplo de dignidad. Eso le llenaba el alma, porque después de tanto sufrimiento, también había encontrado un lugar donde su historia era escuchada y respetada. No estaba sola. Y eso le daba una paz profunda, un consuelo que ninguna batalla podía arrebatarle. Su vida, su casa, su memoria, eran suyas y nadie podría arrebatárselas de nuevo. En el fondo, entendía que la verdadera batalla no era contra su familia, sino contra la injusticia y el olvido. Porque muchas personas como ella sufren en silencio, son relegadas, ignoradas, como si no tuvieran derecho a su propia historia. Pero ella había roto ese ciclo. Había demostrado que la vejez, el dolor o la soledad no eran sinónimos de invisibilidad. Que una mujer puede levantarse, proteger lo suyo y recuperar su dignidad, incluso cuando parece que todo está perdido. Su relación con su hijo comenzó a sanar, con paciencia y pequeños pasos. No todo volvió a ser como antes, pero había un nuevo respeto, una nueva comprensión que no se basaba en palabras vacías sino en acciones y en tiempo compartido. Ella aprendió a soltar el resentimiento y a abrir la puerta al perdón, no solo para él, sino para ella misma. Porque sabía que el amor, cuando es verdadero, puede renacer incluso de las cenizas más profundas. A medida que la luz entraba por las ventanas de su hogar, ella sentía que también entraba una nueva etapa en su vida. Una etapa donde no sería más la mujer invisible o silenciada, sino la protagonista de su propia historia. Con la escritura original como testimonio y la fuerza que había demostrado, estaba lista para vivir cada día con orgullo y dignidad renovada. Este es mi lugar. Mi historia. Mi verdad. Y así, con el corazón lleno y la mirada firme, cerró ese capítulo de dolor y abrió uno nuevo, lleno de esperanza y fuerza. Porque la vida siempre da segundas oportunidades, pero solo a quienes se atreven a luchar por ellas. Y ella lo hizo. Sin gritos, sin rencores. Solo con la certeza de que nunca más permitiría que la borraran, que la silenciaran o que la hicieran sentir invisible. Nunca más me volverán a borrar. Guardaba silencio durante mucho tiempo, no porque fuera débil, sino porque su corazón estaba cansado de batallas. Muchas veces se preguntó si valía la pena luchar, si sus palabras serían escuchadas, si alguien comprendería el peso de lo que había vivido. Pero aprendió algo muy importante: guardar silencio no es sinónimo de debilidad. A veces, el silencio es la calma antes de la tormenta, la fuerza que se cultiva en la espera, la estrategia que prepara el camino para una verdad que nadie podrá ignorar. No me defendí por rencor, me defendí porque lo merecía. Esa frase quedó grabada en su alma como un recordatorio constante. No buscaba venganza ni destruir a nadie. Solo quería que su historia fuera respetada, que su vida tuviera un lugar digno,
que lo que había construido con amor y sacrificio no se esfumara en la indiferencia. Su lucha era por ella misma, por su memoria, por el legado que no debía ser borrado ni despreciado. Pensó en todas las mujeres mayores que como ella han sido ignoradas, relegadas, puestas en un rincón donde su voz parece no importar. Mujeres que han dedicado su vida a cuidar, a construir, a amar, y que un día se encontraron con la cruda realidad de ser invisibles para quienes más deberían valorarlas. A ellas les digo, no están solas. No permitan que las hagan sentir pequeñas. Su historia importa, su voz cuenta. Los documentos, esos papeles que para muchos son solo tinta y papel, para ella eran la memoria viva de una vida compartida, el testimonio tangible de un amor que resistió el tiempo y las adversidades. Porque muchas veces, no basta con recordar en el corazón. Hay que guardar, proteger y defender esa memoria también con actos y pruebas. No permitan que nadie les quite lo que por derecho es suyo, ni siquiera el olvido. Su reflexión se volvió un mensaje para todos los que alguna vez sintieron que los querían borrar, que los querían hacer invisibles o que los dejaron fuera de su propia historia. Si tú también sientes que te han querido quitar lo que es tuyo, que han ignorado tu dolor, tu lucha, tu amor, no estás sola. Aquí hay una voz que te entiende, que te acompaña y que te dice que tienes derecho a defenderte. Recordó los momentos de soledad, pero también aquellos en que encontró fortaleza en lo más profundo de su ser. Porque la verdadera fuerza no está en la cantidad de palabras que pronuncias, sino en la convicción que mantienes aunque todo parezca perdido. No tengas miedo de guardar silencio si es necesario. Pero tampoco tengas miedo de alzar la voz cuando llegue el momento. Ambas son formas de luchar. Ella quiso compartir esa lección con la audiencia, no para mostrar su dolor, sino para ofrecer esperanza. Para que quienes la escuchaban entendieran que nadie tiene derecho a despojarte de tu dignidad. Que cada memoria, cada historia, cada lucha, merece respeto. Y que la vejez no es el final, sino una etapa donde el valor y la sabiduría brillan con más fuerza. Nunca es tarde para tomar tu voz y reclamar lo que te pertenece. Su voz, pausada e íntima, transmitía una mezcla de paz y firmeza. A veces, el camino es solitario. A veces, parece que nadie te escucha. Pero cuando te mantienes fiel a ti misma, cuando proteges lo que amas con paciencia y coraje, descubres que no estás sola. Somos muchas, y juntas podemos hacer que nuestras historias se escuchen más fuerte que nunca. Invitó a quienes la escuchaban a compartir sus propias experiencias en los comentarios, a abrir sus corazones y contar esas historias que han guardado por miedo o tristeza. Porque en la comunidad está la fuerza, en la palabra compartida está la sanación. Cuéntame tu historia. Aquí nadie juzga. Aquí te leo, te abrazo y te apoyo. Porque juntas, somos invencibles. Y mientras cerraba el video con una sonrisa serena, recordó que su lucha había sido también un acto de amor hacia sí misma. Guardé silencio cuando fue necesario, hablé cuando fue justo, y nunca dejé que me borraran. Si hoy estás viendo esto, quiero que sepas que tú también puedes hacerlo. Porque tu historia vale. Porque tú vales. Nunca dejes que te hagan sentir lo contrario. Ahora que has escuchado mi historia, quiero preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez te han hecho sentir que no importas? ¿Que eres invisible para las personas que deberían valorarte? Yo lo viví, y sé lo doloroso que es sentir que te quieren borrar de tu propia vida, de tu propio hogar. Pero también sé que no estás sola, que detrás de cada silencio hay una voz esperando ser escuchada. ¿Te ha pasado algo así? Quiero saberlo, porque tu historia también importa. A veces, la vida nos pone en situaciones donde sentimos que todo lo que hemos construido se desvanece, donde el amor y el esfuerzo parecen no valer nada para quienes deberían respetarlos. Pero quiero que recuerdes algo, no estás sola en esa lucha. Somos muchos los que hemos sentido ese vacío, esa injusticia, esa soledad. Y compartirlo puede ser el primer paso para sanar y recuperar nuestra fuerza. Por eso, te invito a que me cuentes tu experiencia en los comentarios. No importa si tu historia es similar o completamente diferente a la mía. Aquí no hay juicios ni etiquetas. Solo un espacio para abrir el corazón y encontrar apoyo. Porque cuando hablamos, cuando compartimos, creamos un lazo invisible que nos une y nos fortalece. Te leo, te entiendo y te acompaño en cada palabra que decidas escribir. Este es un lugar seguro para ti, para tu voz, para tu verdad. Quizás hoy estás atravesando un momento difícil, tal vez alguien cercano te ha dejado de lado o ha tratado de arrebatarte algo que con tanto esfuerzo ganaste. Quiero que sepas que mereces respeto,
que tu historia vale y que tienes derecho a defenderla. No permitas que nadie te haga sentir menos. Aquí tienes una comunidad que te apoya y que está dispuesta a escucharte, a ser tu refugio cuando más lo necesites. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir acompañada o te dio esperanza, te pido que le des like. Así ayudas a que más personas que están pasando por situaciones similares puedan encontrar este espacio y se sientan menos solas. También puedes compartir este video con alguien que necesite escuchar que todavía tiene voz, que todavía puede luchar por lo suyo, sin miedo ni vergüenza. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que con tanto cariño preparo para ti. Aquí encontrarás relatos que nos recuerdan que aunque la vida nos golpee, la dignidad y la fuerza interior pueden levantar cualquier caída. Que no importa la edad, ni las circunstancias, siempre hay una luz que brilla dentro de nosotros esperando salir. Quiero agradecerte por dedicarme estos minutos, por abrir tu corazón y acompañarme en este camino de recuerdos, desafíos y victorias. Tu presencia aquí significa mucho para mí y para todos los que forman esta comunidad. Juntos podemos construir un espacio donde las historias de lucha, amor y superación sean escuchadas, respetadas y valoradas. Recuerda que tus palabras pueden ser la luz para alguien que hoy está en la oscuridad. No subestimes el poder de compartir tu experiencia. En los comentarios, cada historia cuenta, cada voz suma, y juntos podemos crear un cambio real. No temas abrirte, porque aquí te recibirán con respeto, cariño y comprensión. Me encantaría leer cada uno de tus relatos, aprender de tu fuerza y celebrar contigo cada paso que des hacia tu bienestar y tu justicia. Porque sé que cada uno de nosotros tiene una historia digna de ser contada, y que en la unión de nuestras experiencias encontraremos el camino para sanar y avanzar. Gracias por confiar en mí y en esta comunidad. Y por último, quiero que te lleves esto en el corazón: no estás sola, tu voz importa, y siempre habrá un lugar donde puedas ser escuchada y valorada. Aquí te espero, con los brazos abiertos y la escucha atenta. Comparte, comenta, suscríbete, y sobre todo, sigue adelante con la fuerza que solo tú tienes. Te leo en los comentarios, siempre.